yo la viví. La inestabilidad es cuando estamos acá porque nos hace bien, porque estamos con Dios, pero si mañana no lo buscamos, continuamos. Hay algo que está faltando, que es estar completamente enamorados de Dios. Cuando Dios es el centro, cuando Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, nosotros le damos lo mejor a Dios. Y hoy que hoy usted esté aquí y que yo esté aquí, que estemos adorando y que estemos escuchando de Dios, es porque Dios quiere hacer algo con nuestra vida. Pero nosotros tenemos que buscar amarlo a Dios, honrarlo al Señor con nuestra vida, no honrarlo solamente con congregar, porque eso no nos va a salvar, eso no va a hacer que nos enamoremos de Dios si no lo buscamos con nuestro corazón rendido. Amén. La inestabilidad. Yo lo hablo desde mi ejemplo, porque la inestabilidad nos lleva a equivocarnos mucho, a lastimarnos, a desenfocarnos de lo que Dios tiene. Pero Dios es tan misericordioso que nos vuelve a dar una oportunidad y que estamos aquí porque vamos a vencer. Si estamos aquí es porque hemos pasado procesos, porque nos equivocamos mucho, pero no estamos aquí por casualidad, no estamos acá porque es sábado y porque tenemos culto, estamos acá porque Dios va a hacer algo en mi vida, en su vida, en su casa. Mientras estamos acá hay bendiciones que se están desatando, hay bendiciones que están cayendo. No es un día más, no son 2 horas más, es algo poderoso en el mundo espiritual. Tenemos que entender lo que el mundo no ve, lo que el mundo no entiende. Dice la palabra que nosotros también estábamos con esos espíritus desordenados. Nosotros tampoco entendíamos lo que iba a hacer Dios con nosotros. Nosotros vivíamos con las corrientes que nos llevaba este mundo, que nos han lastimado tanto y nos han permitido conocer al Señor. Yo volvería 1000 veces a pasar toda la tristeza que pasé para encontrarme con Dios, con mi corazón lastimado, porque así pude conocer un Dios que me sanó, un Dios que me libertó, un Dios que me dio vida, un Dios que nos quitó de lo que el enemigo ya tenía para mi vida, de lo que tenía para su vida. Ayer veía en internet, en las redes sociales, una chica que falleció, que se quitó la vida, y la verdad es que cuando leía lo que la madre ponía, me erizaba todo el cuerpo. En el 2022 dice que ella ya había tenido intentos de suicidio, pero la depresión pudo más, y ayer finalmente se quitó la vida. Y le ponía en la descripción, los fantasmas, dice, no la dejaron estar y ella ya está descansando. Y la verdad es que muchas veces los pensamientos vienen a decirnos que no servimos, que ya no hay nada para nosotros, que todos van a seguir sin nosotros, que no valemos nada. Y vienen esos pensamientos que se apoderan de uno, que te quitan las ganas. Pero acá Dios nos encontró y nos quitó todos esos pensamientos que tal vez muchas veces tuvimos, que muchos nos han dicho que íbamos a ser fracasados, y nosotros mismos lo sentimos porque muchas veces las situaciones, el mundo y el enemigo nos llevó a sentirnos vacíos. Yo leí esa publicación y yo le decía gracias Dios, porque cuando me sentía vacía y podría haber caído en una depresión, Él no me dejó caer, Él me quitó de la oscuridad. Sí he pasado días oscuros, noches oscuras, donde no podía ver todo lo que Dios me estaba dando, pero los velos cayeron de mis ojos, amén, y de sus ojos también van a caer y están cayendo en esta noche, amén. Yo quiero compartirles en esta noche de la honra que trae bendición. Quiero compartirles la palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Se me caen los papelitos. Yo escribo mucho. Gracias. En Segunda de Reyes, capítulo 4, nos habla de una mujer de Dios también. Estábamos en el mismo sentir con Dani. Sobre la tsunamita. Leía muchas veces, todos acá adoramos cantando la tsunamita, pero leía su historia y le pedí a Dios que me hable, que primeramente la palabra sea para mí. Y también en esta semana, como conté, y gracias a Dios, tengo otro trabajo, y toda la semana estuve dándole lugar al trabajo y demás. Dije, no quiero dar todo para el trabajo, yo también quiero dar lo mejor para Dios. Yo voy a dejar todo cansancio, toda preocupación, y yo voy a cumplir con Dios, porque
porque Dios es el centro de todo y antes que todo, amén. Y leí esta palabra y anoche me quebrantaba en mil pedazos y yo decía, Señor, ¿cómo lo quiero tomarlo para mi vida? Porque antes de compartir a la iglesia yo quiero que me hable a mí, quiero que me ministre a mi vida para recién poder compartirla. Acá habla de una mujer que supo honrar a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, al profeta Eliseo. Dice la palabra que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Diga conmigo, importante. Importante, era una mujer importante, y dice que cuando pasaba el profeta Eliseo, ella lo invitaba insistentemente a que quede a comer en su casa. Dice que el profeta cada vez que pasaba por allí, se quedaba a comer en su casa. Pero a esa mujer no le bastaba con que él coma solamente en su casa. Ella sabía que tenía la presencia de Dios y ella quería que la presencia de Dios esté en su casa. Amén. Ella no se conformó con que él pasara solamente. Ella quería, dice la palabra, prepararle un aposento para que él pase la noche en su casa. Amén. Y así también debemos ser nosotros. No debemos conformarnos, como le decía recién. Debemos buscar más de la presencia de Dios. Dice que la palabra que esta mujer era insistente, no se conformó. Le dijo a su esposo que quería preparar un aposento. Yo sé que él tiene la presencia de Dios. Yo quiero que construyamos un aposento, que tenga una cama. Dice la palabra que tenga una mesa, que tenga una silla, que tenga una lámpara, porque ese hombre que es de Dios en esta casa va a desatar bendición, va a traer palabra de Dios, y yo quiero que le demos posada aquí en nuestra casa. Amén. La palabra podría haber dicho que quería que le pongan un ropero, pero dice que era una mesa, una silla y una lámpara, porque donde está la presencia de Dios, el Señor habla. Donde está la presencia del Señor, el Señor ministra. Amén. Y ella dice que le preparó un aposento, y el profeta Eliseo se quedó a pasar la noche en su casa. Y dice que el profeta estaba con su criado, Giesi, y dice que esta mujer fue muy solícita con nosotros. Llama y pregunta qué podemos hacer por ella. Y aquí quiero que me acompañen, por favor, para que leamos juntos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 16. Dice, el 14, y dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? En el 13. ¿Están en el 13? ¿Amén? Amén. Dice, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en el medio de mi pueblo. En otras traducciones dice que ella estaba bien así como estaba con su esposo, era una mujer importante, como decía al principio. Ella quería honrar la presencia de Dios, y ella, cuando el profeta le dice, ¿qué querés que haga por vos?, ella le dice, estoy bien. Y en el versículo 14, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Amén. Cuando nosotros honramos la presencia de Dios, el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos, y el Señor va a desatar las bendiciones que nosotros queremos. Pero si nosotros honramos la presencia de Dios, dice que esta mujer dijo, yo no necesito, pero Dios ya estaba allí, ya sabía lo que ella quería, lo que ella necesitaba. Dice la palabra que en este versículo me detengo y quiero que me acompañen en el 15:16, y dice, dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró en la puerta, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. El profeta Eliseo le decía que en ese tiempo, al año próximo, ella iba a abrazar un hijo. Pero yo veo acá que ella dudó. Ella le dijo, siervo, no te burles. Ella sabía de honra, pero dudó. La profecía fue soltada, pero yo veo que acá ella dudó. Y en el versículo 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo lo había dicho. Amén. Diga conmigo, la mujer
Porque ella dudó. Si el Señor nos hace una promesa, nosotros ¿cómo decir, Señor, no te burles de mí? ¿Cómo yo voy a estar predicando? Señor, no te burles de mí. ¿Cómo yo voy a lograr hacer lo que deseo? No voy a llegar. Pero si estás honrando la presencia de Dios, yo te quiero decir que también es necesario que aumentes tu fe. Porque vos cuando adorás, lo tenés que hacer con tu corazón. Porque vos cuando adorás, cuando orás por las personas que amás, vos creés que les va a pasar a las personas que amás, pero no dudes que también va a pasar en tu vida. Creé que lo vas a ver en tu vida, en de las personas que amás, pero también lo vas a ver en tu vida. Amén. Acá, en esta parte, en este versículo, dice que ella concibió un hijo en el tiempo que Dios le dijo. Y en el versículo 18 dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. La tsunamita pasó el proceso. Ella honró la presencia de Dios. En primer lugar, yo veo que ella honró la presencia de Dios, recibió la profecía, abrazó la promesa de Dios, pero llegó el tiempo del proceso. El proceso que es necesario, el proceso que pasamos todos los que amamos a Dios. Pero yo quiero decirles que todos los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas en nuestra vida obran para bien. Dice que su hijo murió entre sus regazos, el niño murió, había comenzado su proceso. Dice la Biblia que ella le pide a su esposo que prepare uno de sus criados y unas asnas, dice la Biblia, porque ella necesitaba salir, necesitaba ver al profeta. Pero antes de salir, ella dice que llevó el niño muerto y lo acostó, ¿saben dónde? Lo acostó en el aposento. Dice que lo recostó sobre la cama del profeta. Ella preparó el aposento honrando a Dios, pero ella ahora entra al aposento con fe. Ella entra al aposento distinta. Amén. Yo quiero decirte que en ese mismo lugar donde vos adorás, donde vos buscás de Dios, hoy vuelvas con un corazón distinto, hoy vuelvas con fe, porque el Señor necesita que vos aumentes, que ustedes aumenten su fe, que ustedes crean, porque cuando ustedes crean sucederá conforme a su fe, las cosas van a suceder. Dice la palabra que ella fue y dejó a su hijo en la cama que le había preparado al profeta Eliseo y le dice a su esposo, llama a los criados, prepara un asna que yo voy a ver al profeta. No le dijo al marido lo que estaba pasando y el marido le dice, pero no estamos en tiempo de festividad, no, ¿por qué vas? Y ella le respondió, paz. Muchas veces, como escuchamos al pastor, que está todo mal, pero el pastor nos dice, estamos en victoria. Ella le dijo al marido paz, no lo preocupó porque ella sabía a dónde tenía que ir, ella sabía que iba a recibir respuesta de Dios, ella sabía a dónde se estaba dirigiendo. Ella sabía a dónde tenía que ir, que tenía que ir deprisa, que no se iba a detener a dar explicaciones, fue a donde tenía que ir. Dice la palabra que ella siguió y en el camino dice que estaba Giesi, el criado del profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dice, allá viene la tsunamita. Y el profeta Eliseo le dice, pregúntale cómo está ella, cómo está su esposo, cómo está su hijo. Dice que Giesi se adelanta y le dice a la tsunamita cómo estaban y ella le dijo bien. No era él a quien quería llegar, ella necesitaba ir a la fuente, ella necesitaba ir a Dios. Yo quiero decirles en esta noche que no se detenga, que no se conforme con la oración de la madre, que no se conforme con la oración del padre, no se conforme con los hermanos que están a su lado, que lo están levantando. Son necesarios, sí, son muy necesarios, como nos predicaba recién Daniela. Necesitamos unirnos con los hermanos, necesitamos de las oraciones, pero nosotros necesitamos nuestra intimidad con Dios, porque es de la única manera que nosotros vamos a tener respuesta de lo alto
alto para nuestra vida, en nuestra intimidad con el Señor. Dice que ella le responde a Giesi bien y continuó. Y dice que fue el profeta Eliseo. Quiero leerles. Dice en el versículo 27, luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo, hijo mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ven. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y quiero compartirles el versículo 30 porque fue algo que me llamó muchísimo la atención y yo ya veo una mujer diferente. Veo en primer lugar la mujer que honró la presencia de Dios, la mujer que sabía dar lo mejor a Dios, que no se conformaba con que Él llegue, sino que quería preparar algo especial para Dios. Pero acá en esta parte yo veo una mujer que estaba llena de fe. Dice en el versículo 30: y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Ella dice, cuando va Giesi, dice que vaya, pero yo quiero que tú vengas conmigo y yo no me iré, no te dejaré, porque yo quiero que vos, Señor, podés hacerlo. Ella sabía que Él lo iba a cumplir. Amén. En el versículo 32 quiero pasar un poquito y dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. En el aposento que el profeta Eliseo ya conocía, que era el aposento que habían preparado para él, cerró la puerta y oró a Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: cerrar la puerta y orar a Dios en nuestra intimidad, preparar nuestro aposento, preparar la atmósfera. El aposento dice, quiero leer, no sé si lo tengo, pues acá, bueno, no lo tengo. El aposento es un lugar especial para descansar, es un lugar que uno prepara para tener su intimidad, y en nuestro caso para tener nuestra intimidad con el Señor. Cerrar las puertas, humillarnos y buscar de Él, buscar llenarnos de Él. Dice que el profeta cerró la puerta y oró. Dice en el versículo 34, después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Versículo 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Amén. Estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Yo me preguntaba por qué había estornudado 7 veces. ¿Qué quería decir el Señor? ¿Por qué fueron 7 veces? Y acá este capítulo termina diciendo: entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando a ella, él le dijo: toma tu hijo. Me quiero detener aquí porque esto, lo que ella hizo con honra, ahora lo provocó con fe. Y el milagro fue hecho. Ella lo que vio morir, ella lo llevó al aposento donde ella había preparado para Dios, y en ese mismo aposento donde ella adoró, donde ella buscó de Dios, vio, y en ese mismo lugar vivió lo sobrenatural. Y eso también va a pasar con cada uno de los que hoy estamos aquí, en el mismo aposento donde nosotros suplicamos, donde nosotros le pedimos a Dios. Va a ser en el mismo lugar donde vamos a agradecer lo sobrenatural que Dios va a hacer, porque son cosas sobrenaturales las que vamos a vivir si nosotros lo creemos. Amén. Y en el capítulo 8 nos vuelve a hablar de la tsunamita, pero acá nos habla en el versículo 8, en el capítulo 8, nos habla de que Eliseo dice, 8:1, dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el
el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Yo vuelvo a leer y meditaba, Señor, fueron 7 estornudos y el hijo vivió. Ahora el profeta Eliseo le dice a la tsunamita que tenía que dejar la tierra porque Jehová dijo que iba a haber hambre, que iba a haber escasez por 7 años. Y yo buscaba, adoraba a Dios y decía, ¿por qué 7 años? Y vino a mi mente la edad de mi hija, que es 7 años. Y yo decía, Señor, ¿qué me querés mostrar? Y yo vuelvo y los invito a ustedes también, así como Dios me ministró anoche, volver 7 años atrás, en el 2018. Yo no sé qué estaba pasando en su vida 7 años atrás, pero yo mientras adoraba a Dios y buscaba de Dios, Dios me mostraba que hace 7 años iba a comenzar mi proceso más grande, donde yo no sabía todo lo que iba a afrontar, y que yo no sabía que yo misma me iba a hacer tanto daño por no tener a Dios. Y he pasado 7 años de mucho dolor, he pasado 7 años de mucha negación, porque he negado mucho al Señor con mis actos y no tengo vergüenza de decirlo, porque hoy Dios me ha cambiado mi mentalidad, hoy Dios me ha libertado. Y Dios me mostraba que en el 2018, 7 años atrás, yo estaba llena de vacíos, estaba llena de miedos y recién comenzaba etapas dolorosas para mi vida. Hace 7 años nacía mi hija, pero también nacía una tortura para mí, que es, bueno, quien está a mi lado, mi familia, mis pastores, quien han estado a mi lado sabe que a mí me ha costado mucho, porque yo veía el dolor y yo no me alejaba del dolor. Muchas veces abrazaba más el dolor y me dañaba, no me dañaba a mí solamente, dañaba a mi hija, dañaba a mis padres, y no lo hablo de dañarme emocionalmente. Por eso ayer cuando veía lo que pasó con esta chica, yo dije, Dios me libró y Dios me está mostrando que mientras yo estoy acá preparando su palabra, hay muchas personas que nos necesitan, hay muchas personas allá afuera que están con pensamientos suicidas, hay muchas personas allá afuera que están cayendo en una depresión, mucha gente que necesita de su vida, que necesita de su palabra, que necesita la palabra de Dios, y que nosotros vamos a ser los portadores de esa palabra. Amén. Y acá, mientras yo meditaba y decía 2018 y 2025, y quiero decirles y quiero impartirles, así como Dios me habló a mí, que no terminé de compartirles la palabra. Dice que pasados los 7 años, la mujer tsunamita volvió al pueblo de Israel y dice que fue a hablar con el rey. Ella iba a buscar hablar con el rey porque quería volver a sus tierras donde había llegado. Y dice que cuando fue a hablar con el rey dijo en el versículo 6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, has de devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. El Señor le devolvió todo en el tiempo que ella no había estado, le restituyó todo. Y cuando yo anoche decía, Señor, en el 2000, vamos, aclama a Dios. Cuando el Señor me mostraba a mí 2018, y lo nombro porque quisiera que usted piense cómo fue su vida en el año 2018, piense qué estaba pasando en ese momento, piense qué era de usted.